Buenos días. Continuando con nuestro tema, después de ya haber, del transformador trifásico, después de ya haber visto todos los circuitos equivalentes, el transformador práctico, todo el conocimiento y modelamiento de pérdidas, ¿cierto? El transformador ideal y sus relaciones básicas, estamos más que listos para comenzar con los problemas prácticos de transformadores. Entonces, en la clase de hoy, en dos videos de aproximadamente 20 minutos, media horita, vamos a realizar dos tipos básicos de problemas que serán muy parecidos a los que ustedes encontrarán en el taller que voy a dejar para estas vacaciones de Semana Santa. Bien, entonces comencemos con un ejercicio básico en el que se describen, nos piden, encontrar el circuito equivalente del transformador a partir de los datos de los ensayos de circuito abierto y cortocircuito. Bien, entonces, voy a leer el problema, que estoy enfocando un poquito acá mejor. Voy a leer el problema porque es un enunciado un poco largo. Ustedes lo van a escuchar y voy a ir agregando los datos básicos aquí en la hojita en blanco. ¿Listo? Entonces dice así, mire. Los resultados de las pruebas de circuito abierto y de cortocircuito para un transformador monofásico de 25 kVA, kilovoltamperios, que tiene la relación de transformación 440 voltios, 220 voltios, que funciona a 60 Hz de frecuencia, son los que siguen. La prueba en circuito abierto, prueba en circuito abierto. Se hace con el circuito primario abierto y con la instrumentación en el lado de baja tensión, y eso nos da los siguientes resultados. La tensión de entrada B sub O, que hemos denominado O para el circuito abierto por Open, es 220 voltios, es decir, tensión nominal del transformador. La corriente de entrada a ese transformador, o sea la I sub O, la corriente de ensayo, es de 9,6 amperios. Y la potencia de entrada de ese transformador en circuito abierto son apenas 710 vatios. Compare 710 con 25.000 volt amperios. Una cosa son los vatios y otra cosa son los volt amperios. Muy bien, para la prueba en cortocircuito, prueba en cortocircuito, se hace por el lado secundario y se instrumentaliza en el lado de alta tensión. Entonces este está hecho por el lado de alta tensión y este está hecho por el lado de baja tensión. Para la prueba en cortocircuito, entonces tenemos la siguiente tensión de entrada, vamos a llamarla BDSC por short circuit, y son apenas 42 voltios. La corriente de corto o la corriente de entrada son 57 amperios y tengo una potencia que está leyendo el osciloscopio o el batímetro en este caso de 1030 vatios. Y lo que nos piden es obtener los parámetros del circuito equivalente, parámetros del circuito equivalente exacto, tenemos que usar el modelo exacto, y referidos al lado de alta tensión, high tension o high voltage, alta tensión, pongámoslo más bien en español, alta tensión, baja tensión. Quiere decir que vamos a hacerlo por el lado del circuito, por el lado del devanado primario. ¿Listo? También nos da un tip nos da el problema.
para tenerlo en cuenta. Estoy estrenando lapiceros, entonces a ver si me funcionan bien los colores. Supóngase que R1 es igual a A cuadrado R2 y X1 es igual a A cuadrado X2 o XL2 si lo quiere para que quede igualito pues que a lo que tenemos en los anteriores videos. ¿Listo? Entonces empecemos. Dibujemos. Creo que es claro por dónde se está instrumentalizando, o si quieren hacemos un dibujo pequeñito aquí de cómo es que está haciendo el trabajo. Recuerde que está siendo ensayado el trabajo, está siendo probado. Recuerde que el transformador básicamente son dos devanados unidos por un núcleo, donde un devanado primario tiene N1 vueltas y el devanado secundario tiene N2 vueltas. Aquí tendríamos B1 y aquí tendríamos B2. Eso es lo que es el transformador como tal. Ahora, intentemos hacer con rojito la prueba en circuito abierto. Entonces nos dicen que se hace por el lado de baja tensión, ¿sí? Que se instrumenta por el lado de baja tensión. Quiere decir que voy a medir aquí el B y aquí la A, ¿cierto? Voy a medir corrientes y tensiones por el lado del secundario, más y menos, y alimento por el lado de alta tensión. Por eso la prueba en circuito abierto está hecha a tensión nominal de 220. ¿Dónde entonces pongo la fuente? La fuente de tensión. Si el transformador es de 440 a 220, pues señores y señoritas, estoy instrumentalizando aquí. ¿Cierto? Y esta fuente vale 220 voltios. 220 voltios. Entonces por acá fluirá la corriente IO, este será BO, y hay una lectura de P sub O. ¿Listo? Y el que queda en vacío es el devanado primario. Bien, este sería para la prueba en circuito abierto. ¿Qué pasa para la prueba en cortocircuito? Dibujemos nuevamente nuestro transformador. Núcleo, devanado primario, devanado secundario, N1 a N2, la relación de transformación, ¿cierto? Y me dicen que la prueba en cortocircuito, esta es cortocircuito, es el secundario el que se pone en cortocircuito y que se instrumentaliza por el lado de alta tensión. Entonces aquí está mi cortocircuito, short circuit, y ahora voy a medir por este lado tensión de corto y aquí voy a medir corriente de corto, y entre este punto y este punto voy a alimentar con B1, ¿cierto? Y por eso me están diciendo que la tensión de corto apenas son 42 voltios. ¿Listo? Que por aquí está circulando una corriente de cortocircuito igual a ¿cuánto? A 57 amperios. Eso es lo que está midiendo este amperímetro que está aquí. Listo, entonces empecemos a ver cómo podemos resolver este problemita muy sencillo. Bien, preguntémonos primero entonces aquí a manera de respuesta, ¿cuánto vale la relación de transformación? La relación de transformación es B1 sobre B2 igual a E1 sobre E2 igual a N1 sobre N2. ¿Tenemos los datos de tensiones inducidas? No. ¿Tenemos el número de vueltas de los bobinados? No, pero sí tenemos la tensión en B1 y la tensión en B2.
Entonces esto es 440 voltios dividido 220 voltios. ¿Cuánto da eso? Cancelo aquí, 44 dividido 22, 2. La relación de transformación es 2, muy parecido a la misma relación que obtuvimos para nuestro transformador del laboratorio. Y empecemos usando los datos de cortocircuito. Entonces nos dice que tenemos siempre vamos a tener 3 lecturas: corriente, tensión y potencia en cortocircuito. Entonces encontremos cuánto vale la impedancia de cortocircuito. ¿Por qué? Porque la prueba en cortocircuito nos sirve para determinar la impedancia equivalente del transformador. Y por ley de Ohm sabemos nosotros que B igual a I por Z, ¿cierto? Entonces la impedancia será la tensión que medí en cortocircuito sobre la corriente que medí en cortocircuito, despejando Z de aquí de la ley de Ohm. Y eso me da 42 voltios divididos 57 amperios, voltios sobre amperio. Y eso me da 0,737 ohmios. Muy bien. Como además yo sé que la impedancia es un vector y que las componentes de ese vector Z son la R y son la X con un ángulo θ, ¿cierto? Entonces, teniendo Z, voy a encontrar la R para después despejar la X. Siempre es eso lo que hacemos. Entonces, pensemos un momento en que las potencias, vamos a ponerlo aquí en otro ladito, potencia es igual a I cuadrado por R. Potencia de pérdidas, pérdidas por efecto Joule, pérdidas por calor. ¿Tengo lectura de potencia en el ensayo? Sí. ¿Tengo lectura de corriente? Sí. Te puedo despejar la resistencia de corto. Entonces, resistencia de cortocircuito es igual a ¿quién? Al cuadrado de la corriente de cortocircuito dividido, despejé mal, potencia de cortocircuito dividido la corriente de cortocircuito al cuadrado, y esa va a ser mi resistencia de corto. Entonces es 1030 vatios dividido 57 al cuadrado amperios, y eso me da 0,317 ohmios. Si tengo un cateto y si tengo la hipotenusa, por teorema de Pitágoras puedo deducir cuánto vale la X de cortocircuito. Y resulta que esa X de cortocircuito es la raíz cuadrada de la Z de cortocircuito al cuadrado menos la resistencia de cortocircuito al cuadrado. O sea, raíz cuadrada de 0,737 al cuadrado menos 0,317 al cuadrado. Y esto me va a dar igual a 0,665 ohmios. Como el ensayo fue hecho del lado de se instrumentó por el primario y se cortocircuitó el secundario, entonces lo que estoy determinando con estas dos lecturas y la lectura de potencia es que esto es la resistencia del cortocircuito del primario, la impedancia del primario y la reactancia del primario. Cuando nos dicen que supongamos que la reactancia de fugas y que las pérdidas por calor en el primario son iguales al cuadrado de la relación de transformación por su equivalente en el secundario, calentamiento en el secundario y fugas en el secundario, lo que nos quieren decir es que se supone que las pérdidas por calor y las fugas se distribuyen equitativamente para ambos lados del transformador. Entonces, por ejemplo, para la reactancia que está aquí enseguida para llevar el mismo orden aquí en el ejercicio, lo que nos quieren decir es que la reactancia de cortocircuito es simplemente la reactancia del primario más la reactancia del secundario, pero afectada por la relación de transformación, o sea, a cuadrado x2. ¿Listo?
Bien, entonces, ¿cuánto vale x1 y x2? Entonces uno puede decir que x1, bueno, vamos a hacer lo siguiente aquí. Me están diciendo que x1 vale a cuadrado x2, entonces reemplacemos este xl1 acá. Este es un xl1, para que no nos confundamos, y esto es un xl2 para que hagamos todo igualito. Entonces, ¿cuánto vale x1? Vale a cuadrado xl2 más lo que vale x2, a cuadrado xl2. X de cortocircuito es igual. Sumo estas dos, ¿cuánto me da? Me da 2 veces a cuadrado xl2 igual a x de corto. Entonces, x de cortocircuito dividido 2 veces a cuadrado es igual a x2. Entonces, ¿cuánto vale x2? ¿Cuánto encontramos que valía la reactancia de corto? Valía 0,665 ohmios dividido 2 veces 2 a la 2, ¿cierto? O sea, 4. ¿Por qué? Porque la relación de transformación vale 2. Esto entonces es igual a 0,0832 ohmios. Y de aquí, entonces, podemos decir que x1 es igual a 1/2 de xs. Entonces es 0,333 ohmios. Y ya tengo los valores de las reactancias del secundario y de la reactancia del primario. ¿Listo? ¿Se entendió esa parte? Entonces hagamos un ejercicio similar para la resistencia. Digamos entonces que la resistencia del primario es igual a cuadrado de la resistencia del secundario y que la resistencia de cortocircuito es igual a R1 más a cuadrado R2. Entonces reemplazo, me queda a cuadrado R2 más a cuadrado R2 igual a 2a cuadrado R2, de donde R2 es igual a la resistencia de cortocircuito dividido 2 veces a al cuadrado. Si hago todos los despejes y reemplazo los valores, puesto que conozco la resistencia de corto y conozco la relación de transformación, me da que R2 es, ya le voy a decir, R2 es, bueno, vamos a calcularla a partir de la resistencia de cortocircuito. ¿Cuánto vale la resistencia de cortocircuito? Vale 317, entonces acá R2 es igual a 0,317 dividido 2 por 2 al cuadrado, 2 por 2, 4, por 2, 8, y R2 tendrá entonces el valor, ya lo voy a decir, yo la debo tener calculada por acá, de 0.0, R2 es igual a 0.0396 ohmios. Cuando yo reemplazo aquí, entonces R1 es igual a 4, que multiplica a 0.0396, ¿sí? Esto es igual entonces a 0.158 ohmios. Y mire que con la prueba en cortocircuito he sido capaz de determinar cuánto vale la resistencia del primario, cuánto vale la resistencia del secundario, cuánto vale la reactancia de fugas del secundario y cuánto vale la reactancia de fugas del primario. Bien, échale la último vistazo ahí, ¿cierto? Para que le quede bien bonito y le tome foto en el video. Y ahora pasemos a resolver la segunda parte, que es usar los datos de la prueba en circuito abierto. La prueba en circuito abierto. Esa prueba en circuito abierto nos va a permitir conocer la rama de magnetización. Entonces empecemos con este lado. Digamos así.
de la prueba en circuito abierto, dos puntos, puedo calcular cuánto vale teta sub 0. Teta sub 0 es igual al coseno a la menos 1 de P sub 0 dividido 9.6, esa era la corriente, si no estoy mal, sí, corriente de corto por tensión de corto. ¿Listo? Entonces esto es igual a coseno a la menos 1 de 710 que divide a 9.6 por 220 voltios. Estos son amperios, estos son vatios. Esto es igual a coseno a la menos 1 de 0,336 y ese es un ángulo de menos 70 grados. Ese es el ángulo que tengo. Bien, entonces para esta prueba lo que uno hace es encontrar cuánto vale la tensión inducida en el secundario, ¿cierto? Y vamos a encontrar, como tenemos ya las impedancias, podemos despejar. Vamos entonces a recordar cuál era la ecuación de E2. E2 era igual a B2 como vectores, ¿cierto? B2 menos R1 más JXL1 que multiplica a I2. Perdón, esto es 2, esto es 2. Listo. Entonces, comencemos. Se me ha manchado ahí un poquito, pero se alcanza a leer. ¿Cuánto vale E2? E2, entonces B2 lo hemos siempre puesto como mi referencia. Entonces estas son 220 voltios en un ángulo de 0 grados. Menos, voy a poner primero la corriente, aunque aquí la había puesto al final, es 9,6 en un ángulo de menos 70. Y lo voy a multiplicar por las resistencias de secundario y la reactancia de secundario que ya la encontré. Entonces R2 vale 0,0396 más J 0.0832. Vamos a ver si eso sí está bien. Sí, señores, 0.0832. Muy bien, cuando yo resuelvo todo esto, mire que algo que ustedes tienen que repasar de su álgebra vectorial es cómo voy a multiplicar dos vectores cuando tengo un vector en polares y otro vector en cartesianas. Las leyes de operaciones dicen que para multiplicar dos vectores es muy fácil hacerlo cuando ambos están en coordenadas polares. Entonces las coordenadas polares simplemente multiplico magnitudes y sumo los ángulos. Y para hacer sumas tengo que tenerlas más fácil en forma cartesiana, porque voy a sumar lo que es real con lo que es real y lo que es imaginario con lo que es imaginario. Entonces voy a resolver, no voy a resolver esta partecita para este ejercicio, lo van a hacer ustedes, que es, pase con la calculadora este vector que está con parte real y con parte imaginaria a que le entregue a la calculadora la magnitud y el ángulo al que está que tiene, que está asociado a ese vector. Después de que tenga este valor en forma de magnitud y ángulo, usted lo va a restar con este. Entonces tendrá que pasar el resultado de esto de nuevo a cartesianas, y este en cartesianas es simplemente 220 más J0, porque tengo 0 parte imaginaria, todo es real, ¿cierto? Mi ángulo vale 0. Entonces vamos a obtener que el E2 es muy aproximado a B2 y es 219 en un ángulo de 0 grados. Es aproximado. Usted tendrá que calcular cuánto vale esta operación que acabo yo de obviar ahí. ¿Listo? Bien, ¿qué sigue? Sigue entonces calcular la rama de magnetización. Voy a hacer un pequeño dibujo acá
para que la gente entienda de dónde es que van a salir los resultados que voy a escribir a continuación. Recuerde que nuestra rama de magnetización venía de la resistencia, esto puede ser primario, R1, JXL1, y aquí estaba mi ramita. Aquí está B1, esto es RC o G sub C prima, y esto es JBM o J prima XM, ¿cierto? Como conductancias y susceptancias, o como resistencias y reactancias. Y nosotros decíamos, bueno, por aquí venía I prima phi, por aquí viene I prima C, y por aquí baja I prima M. Y entre este punto y este punto está E1 o E2, si lo veo desde el otro lado, ¿cierto? Si lo veo desde este punto, si por acá continúa con el secundario, ¿cierto? Entonces este punto y este punto es E2, y esto es R2, y esto es JXL2. ¿Estamos? Entonces mire cómo es para calcular, por ejemplo, la resistencia del núcleo vista por el devanado secundario, porque la instrumentación del circuito abierto es por el lado de... estamos haciendo por el lado de alta tensión, ¿cierto? Está por el lado de 220, digo de baja tensión. De baja tensión, correcto. Estamos haciendo por el lado de baja tensión, entonces es como si tuviéramos la rama de magnetización vista desde el lado del secundario. ¿Listo? Del secundario. Cuando normalmente la hemos puesto en el primario. ¿Ok? Entonces, uso solamente la magnitud de E2. La magnitud de E2, que es el punto de... Entre este punto y este punto es el que está E2 menos y más. Entonces, ¿cuánto vale E2? Vale 219 voltios. ¿Y cuánto vale la potencia del ensayo? La potencia del ensayo. Esto es tensión al cuadrado. E2 al cuadrado sobre potencia de vacío. De potencia de vacío. Entonces son los 710 vatios que da la prueba en la lectura del batímetro, y esto me da entonces un 67,5 ohmios, y lo voy a trabajar con la rama de magnetización con una resistencia y no con una conductancia. ¿Listo? Ahora entonces con eso yo puedo saber cuánto vale la corriente I prima C. Pongámosle doble prima porque estamos trabajando por el lado del secundario, ¿cierto? Listo. Pues es ley de Ohm, ¿cierto? Si tengo resistencia y tengo corriente y tengo tensión, ¿cierto? Entonces es E2 sobre RC 2. Entonces es 219 dividido 67,5. Y esto es igual a 3.24 amperios. Bien, ahora nos falta encontrar el otro elemento de la rama de magnetización, y ese elemento es el JXM. Obviamos la J y vamos a calcular el M2 o el E''. Y es lo mismo, ¿cierto? La resistencia está pasando por ella I sub C y está a nivel de tensión E2. Por la reactancia está también a nivel de tensión E2 y está pasando I''M, pero entonces vamos a asumir que hay que calcular I''M. Entonces me quedaría aquí lo siguiente, mire, es tensión E2 dividido I''M. ¿Cómo calculo I''M? Ya lo explicamos, o creo que lo hemos dejado de tarea para uno de los dos grupos. Esto es igual a la raíz cuadrada de I-O al cuadrado menos I''C al cuadrado. Recuerde que así estaban conformadas las corrientes en el primario, sino que ahora las estamos viendo desde el secundario, las corrientes que circulan por la rama de magnetización. Creo que, bueno, eso está dibujado en el diagrama vectorial del primario. Entonces ahora, ¿cuánto da eso? Me da la raíz cuadrada de 9,6 al cuadrado menos 3.24 al cuadrado. Y esto es igual a 9
0,03 amperios. Ahora entonces puedo saber cuánto vale XM2. Es 219 voltios dividido 9,03 amperios. Y esto es igual a 24.24 ohmios. Bien, entonces, como ahora tenemos que irnos del secundario al primario porque el problema nos está pidiendo los parámetros del circuito equivalente exacto referidos al lado de alta tensión, y el lado de alta tensión es el primario y está funcionando 440 voltios, ¿cierto? Entre este punto y este punto, entonces todo mi circuito tendrá que estar referido al primario, incluido la rama de magnetización, pero la prueba de la rama de magnetización estuvo hecha por el lado de baja tensión, entonces por eso es que tengo que usar la relación de transformación, y lo que tengo que encontrar es RC' o RC1 si usted lo quiere para que le quede más claro, y ese será A cuadrado RC2, es decir, 2 al cuadrado por RC. ¿Cuánto me dio RC? 67,5, y esto es igual. Y por el lado, esto es igual a ¿cuánto? A 270 ohmios. Y lo mismo para XM. XM' o XM1, ¿cierto? Es igual a A cuadrado XM2, que lo hemos llamado en este caso así, 2, y esto es igual a 2 al cuadrado por 24.24, que es igual a 97 ohmios. Con eso en mente, ya es posible dibujar el circuito equivalente de mi transformador. Entonces ahora sí hagámoslo grandecito y bien bonito aquí. Resistencia del primario, calor del primario, flujo de fugas del primario XL1, la resistencia de la rama de magnetización vista del primario RC', la reactancia de histéresis, ¿cierto? En el núcleo, RC es calentamiento del núcleo. Entonces aquí voy a poner los nombres acá. Y con otro colorcito vamos a poner los valores. Inductancia del secundario, inductancia de fugas, resistencia del secundario, y entonces acá es R2, esto es R1 que se me manchó, perdón, y esto es JXL2, y vamos a ponerle los valores por encimita, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto dio R1? ¿Cuánto nos dio R1? R1 nos dio 0.158 ohmios. ¿Cuánto nos dio JXL1? JXL1 nos dio 0.333, entonces J 0.333 ohmios. ¿Cuánto nos dio RC'? La acabamos de calcular, esto es 270 ohmios. ¿Cuánto nos da XM'? Nos da 97 ohmios. J, ¿cierto? J. ¿Cuánto nos da R2? Nos da 0.0396 ohmios. ¿Cuánto nos da JXL2? J 0.0832 ohmios. Listo. ¿Qué más puedo yo agregar del circuito? ¿Conozco las corrientes? Sí, las conozco. Sé cuánto baja por aquí. I', M. Podría calcularla, no la voy a poner. Podría poner cuánto vale I', podría sumar estas dos que son I', Φ. Podría decir que por aquí va I1, aquí es B1, que son 440 voltios más menos, y por aquí está B2, que son en teoría 220 voltios, que es la rama de magnetización. Y ese es el circuito equivalente que se obtuvo a partir de los datos calculados experimentalmente, o obtenidos mejor experimentalmente, a partir de los ensayos del transformador. Muchas gracias por su atención y que tengan feliz resto de día.